El desconeixement. El desconeixement no és més que la manca d'informació sobre alguna cosa. Des de petit, sempre he tingut aquesta inquietud per conèixer coses que no sabia o descobrir, encara que sigués la mínima tonteria d'aquesta. Ara, tinc l'oportunitat de descobrir sobre un tema molt important per mi i totalment desconegut alhora. En aquest treball vull donar visibilitat a les malalties poc conegudes. Em centraré en una en especial, Ehlers-Danlos tipus vascular, degut a que aquesta malaltia ha afectat de manera directa alguns dels membres de la meva família. Ja feia temps que volia fer un treball sobre aquest tema, però mai he tingut una inspiració per fer-ho. Gràcies a aquest treball he trobat la motivació per realitzar-ho. M'he proposat el repte de fer un blog de com vaig fent el meu TDR i com vaig descobrir la informació sobre aquesta malaltia. Després d'hores d'estudi, d'investigació i de treball sobre aquesta malaltia, he pogut crear el meu documental. L'Ehlers-Danlos. Ja es coneixia des de 1657 amb un mariner espanyol que era capaç d'estirar diferents parts del seu cos. Actualment hi ha 6 tipus d'Ehlers-Danlos. En aquest documental recollim gent amb el tipus vascular, reconegut com el més perillós de tots. My regrets look just like texts I shouldn't send. And I got neighbors that more like strangers, we could be friends. I just need a way out of my head. I'll do anything for a way out. Hola, Hugo. ¡Hombre! Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el viaje? Muy bien. Hola. Sí. Vinc a fer l'entrevista per al meu reportatge de TDR, de les malalties minoritàries, l'Ehlers-Danlos. Molt bé, doncs pregunta el que desitgis. Estamos esperando Venga, ya la que comida. ya está la comida preparada. Medio preparada. Vamos, va. ¿No? Espero que te guste. Com ja sabeu, he vingut aquí per al meu treball de recerca que faig sobre l'Ehlers-Danlos i ens podries explicar més o menys, resumidament, el teu tipus d'Ehlers-Danlos? Bueno, pues yo padezco del síndrome Ehlers-Danlos vascular. Es una enfermedad hereditaria y afecta al tejido conectivo. El tejido conectivo es, dijéramos, el sostén de toda la piel, músculos, órganos vitales, las venas, las arterias, y es más frágil que el resto de las personas. Se rompe con más facilidad y el problema está en que cuesta suturar. En muchas ocasiones no se puede. I aquesta malaltia, el teu dia a dia, afecta d'alguna manera? Bueno, pues el día a día mío va por etapas. Cuando he tenido complicaciones graves, he estado hospitalizada y demás, es una cosa. Y ahora, hoy mismo, pues es una vida muy tranquila, muy sedentaria. A mí desde un principio me recomendaron vida sedentaria, nada de esfuerzos, nada de estrés, y es más o menos lo que hago. ¿En qué me perjudica? Ahora mismo estoy, principalmente son dolores de cabeza, muchos dolores de cabeza casi a diario, aunque lo tengo controlado y no son tan fuertes como al principio. Estoy medicada, pero siguen estando. Y el cansancio. El cansancio que en una tarea normal yo me noto más cansada que otras personas. Gràcies a l'Anna vam poder parlar una estona amb en Fernando Enguita, un noi de Saragossa que té l'Ehlers-Danlos tipus vascular. Ens va estar explicant totes les seves vivències, que podeu veure a la part escrita d'aquest treball. Pare i fills, dues generacions d'Ehlers-Danlos. Aquesta família ha viscut
com ha anat evolucionant la informació sobre aquesta malaltia. Però no val que només ells ho coneixin. Quin tipus de complicacions i quin tipus de símptomes va tenir el teu marit? Pues la verdad, yo voy a empezar por el principio. Primero nació prematuro, nació de 7 meses. Igual mis 2 hijos, también nacieron prematuros. Y pues fue un niño muy débil, tuvo una juventud normal, pero después cuando empezó a trabajar hizo un esfuerzo trabajando y ya tuvo un esguince en el pecho, que no sé qué clase de cosa era, porque a mí me dijeron un esguince y no sé lo que es. Y tuvo mucho tiempo de reposo. Más adelante se dio un golpe en la pierna, en el pie, un poco la pierna, se puso muy negro, morado, i nunca en la vida más se le quitó. És veritat que els pacients amb Ehlers-Danlos en general tenen una fragilitat cutània, un risc d'hematomes molt marcat. El que es diu, encara hi ha vegades que s'estan fent estudis, però encara està així, és que el col·làgen és molt important perquè s'agreguin les plaquetes per parar un sagnat, és un dels receptors de les plaquetes. Aleshores, se l'està afectat, les fibres de col·làgen, les plaquetes no es poden unir i no poden fer com no poden parar el sagnat, i per això tenen més hematomes, més petèquies, més fragilitat cutània, diguéssim així. Luego ya cuando pasaron un tiempo, pues con unos 28 años, empezó un primer dolor muy fuerte en la barriga y fuimos al hospital. Y luego le dijeron de operarlo en San Pablo de Barcelona y operaron. Y me dijeron los médicos que tenía un trozo como medio metro de intestino como seco, como muy débil. Como él tenía en ese momento 30 años y me dijeron que tenía como de 60 a 70 años. Salió de esa operación y poquito a poco se fue recuperando muy bien. Se fue recuperando, recuperó todos los kilos que perdió, muy bien. Años después se iban complicando cositas y fue cuando se le descubrió, bueno, en realidad no se le descubrió, es que fue de urgencias por un dolor en el brazo y en el hombro y ahí ya se lo llevaron a Vallebrón porque tenía una hemorragia interna, había tenido una rotura de la arteria aorta. Y nada, tuvo 15 días en el Vallebrón, en la UCI, y falleció. No sabíamos en aquella época la enfermedad que tenía, no se supo. Ens hem de situar en un moment on la informació sobre aquesta malaltia era nul·la. Els doctors anaven diagnosticant diferents coses, però cap coneixia l'existència de l'Ehlers-Danlos, cosa que no s'allunya molt de l'actualitat. Alguns símptomes sobre aquesta malaltia comencen ja des de ben petits. Com va ser la infantesa dels teus fills? Pues normal, lo que pasa es que había muchas cosas diferentes. Por ejemplo, los dos nacieron prematuros, lo mismo que su padre. Nacieron prematuros, él de 7 meses y ella de 8. Luego nacieron los dos con pie equinoccial. Ella nació con uno, pero mucho, muy fuerte, y él con los dos, pero un poco menos. Y los dos tuvieron que llevar, pues mira, de recién nacido ya con días hasta los 4 meses, llevaron este aparatito, pues los piececitos aquí, las piernecitas abiertas, le vendaban la pierna hasta las rodillas y así tenían que dormir y tenían que estar 4 meses. Íbamos a la revisión, se lo miraban, se lo corregían, digamos los agujeritos esto, bueno ya saben los médicos lo que hacen, y así 4 meses. Lo que pasa es que ellos tenían, pues que cuando jugaban se daban golpes, jugando a la pelota, o por la bicicleta, o simplemente que se daban un golpe con la puerta. Tenían muchos morados, las piernas, los brazos, en cualquier sitio. Y claro, me llevaba al médico, nada, me mandaban trombosí para los morados y ya está. Claro que yo pienso que si fue en aquella época, si llegas en esta época, hoy va a un hospital con un niño morado y se creen que la madre lo ha maltratado. Pero yo tengo la experiencia que yo lo he vivido de esa manera.
Cuando ya pasaron los años y me he enterado de la enfermedad que tenían, porque no supimos nada hasta que fueron mayores, pues entonces me he dado cuenta de por qué se le hacían los morados. Mi hijo empezó con 17 años. Tuvo los primeros dolores en la barriga, lo ingresaron, estuvo una semana haciendo la prueba, no le veían nada y para casa. Y al año siguiente, con 18 años, en su trabajo, lo llevaron, estaba trabajando, lo llevaron los dueños, lo llevaron al hospital con un dolor rabiando en la barriga y me lo tuvieron que operar de urgencia porque tenía perforación distendida. Cuando mi hermano empezó con los problemas, mi madre fue la primera que empezó a sospechar que tenía los mismos síntomas que ya había padecido mi padre. Ahí estuvo muy grave, también lo operaron 2 veces, 3 veces, 2 veces en muy poco tiempo. 2 veces porque cuando cosen estos tejidos, como no sutura bien, no cose bien, los tejidos no se pegan bien, que es el principal problema de nuestros tejidos, que se rompen con mucha facilidad y que luego a la hora de suturar no cicatriza bien las heridas. No, es como si no tuviéramos pegamento. Eso me explicó una vez un médico mío, que fue el que me operó a mí. También tuvo un esfuerzo haciendo una mudanza de muebles en casa y con el esfuerzo tuvo una hemorragia. Y a partir de ahí empezaron a hacerle pruebas, a saber por dónde venía. Nunca le encontraron por dónde era la pérdida que tuvo. Sí sabíamos que tenía anemia, pero a partir de ahí, en las pruebas que le hicieron, fue cuando le descubrieron que tenía un aneurisma renal. És una dilatació de l'artèria, moltes vegades en aquest cas perquè el col·lagen que forma de les capes de l'artèria no està ben fet, diguéssim així, aleshores l'artèria no té, les parets no són fixes, sinó que tenen molta més dilatació i per laxitud. És veritat que un dels criteris diagnòstics és haver fet una perforació intestinal per l'afectació d'aquestes artèries, moltes vegades la mesentèrica, que irriga l'intestí, i és habitual, però també hi ha pacients que tenen aneurismes a altres parts, inclús també a nivell cerebral, i quan fan el sagnat pot ser un esdeveniment molt greu. Aleshores, és veritat que aquí a l'hospital també els que tenim tenen afectació intestinal, però hem tingut d'altres tipus. Y claro, decidieron operarlo, pues eso, para que no le pasara lo que le pasó a su padre, que se le rompió la arteria, la aorta, y lo operaron cuando ya tuvo una hemorragia interna porque claro, se le rompió. Y para que no le pasara lo mismo que su padre, lo operaron para que no le pasara. Y él se puso contento en el sentido que decía, pues mira, por lo menos me opero y no me pasa lo que le pasó al Papa. Para nosotros pensamos que era la solución. Pero cuando lo operaron, estuvo 14 horas en quirófano. Salieron los médicos a informarnos que la enfermedad que mi hijo tenía era muy grave. Nosotros veíamos cómo el banco de sangre traía y una de las veces pregunté, porque yo llegué a contar 14 veces. 14 veces entraba una chica con el banco de sangre en una cajita, sabíamos que eran para hacerle, ¿cómo se llaman? Transfusiones. Y sabíamos que era él porque ya en quirófano no quedaba nadie. Entonces cada vez subían más de la arteria hacia arriba y se le seguía rompiendo. Después de haber salido varias veces a hablar con nosotros, los médicos, de irnos informando cómo iba, pues ya era las 10 y pico de la noche, desde las 8 de la mañana que entró al quirófano, y ya salieron los médicos, unos médicos aguantaban las puertas del pasillo, otro aguantaba el ascensor, otro la otra puerta, para que fuera rápido, porque ya lo sacamos para la UCI. Porque había terminado todo y ya parece que estaba estabilizado. Y estuvieron un momento así, hasta que algo dijeron que yo no me di cuenta y empezaron a cerrar la puerta del ascensor. Se fue el médico, se fue el de la puerta, se fueron todos. Y con 24 años
no salió de quirófano y falleció. Un desconeixement, una falta de divulgació. Això passa l'any 1997. La FEDER es crea l'any 1999 i l'ANSET l'any 2013. En aquella època no hi havia una visualització necessària, així que era difícil diagnosticarlas. Bueno, hay cosas muy difíciles de explicar para mí, complicado, porque como ya he dicho, cuando en una familia hay una enfermedad en una persona, pero cuando son tres, es para volverse loco, no se vuelve uno loco porque no. A mí me pasó pues, cuando ya pasó lo de mi marido, años después lo de mi hijo, resulta que poco tiempo después pues nos enteramos que mi hija tiene la misma enfermedad, pero del mismo tipo, que en este momento aún no se sabía nada de esta enfermedad, no se sabía mucho. Y yo en mi desesperación acudí a instituciones y una de ellas fue que escribí esta carta a la reina, pues yo qué sé, pidiéndole que me ayudara, a encontrar algo para curar a mi hija. Era muy desesperante cruzarse de brazos y sin poder hacer nada, sabiendo que había perdido un hijo con 24 años, un marido con 36 y ella en ese momento tenía 25. Me contestó, aquí está la carta que ella me contestó, y días después un médico de los Reyes o de ellos me habló muy bien y me dijo que en este momento no había nada, en este momento no se sabía nada de esta enfermedad, nada o casi nada, y me dijo que si alguna cosa saliera, que mi hija tendría la cura, tendría el remedio. Pero hasta hoy, no hay nada. De momento todavía no han empezado a estudiar sobre esta enfermedad. A este síndrome en concreto no hay nada, que no se dedica ningún dinero en España, pero sí que hay una partida estatal y de cada comunidad autónoma que va hacia las enfermedades raras en general. Creo que el dinero que se debería de destinar al síndrome de Ehlers-Danlos primero sería el necesario para que todos los médicos conozcan esta enfermedad, que haya una divulgación tal que no quede un solo médico en España sin saber qué es el síndrome de Ehlers-Danlos. Segundo, también me parece muy importante que todas las personas que conozcan su diagnóstico, porque hay muchas personas con síndrome de Ehlers-Danlos, algunos del tipo más grave que es el vascular, sin estar diagnosticados en la actualidad. Y también se debería de destinar dinero, pues obviamente para tratamientos y para la investigación del gen que corresponde al síndrome de Ehlers-Danlos hipermòbil, que aún no tiene ningún gen que esté asociado. Des de que s'ha començat a parlar d'aquesta malaltia, penso que a l'inici crec que hi havia com 5 formes, ara cada vegada s'estan diferenciant més els subtipus, creant uns criteris clínics millors. I sí que hi ha grups d'investigació a Europa, jo crec que hi ha un a Nederland, que treballa sobre les malalties del col·lagen, entre les quals hi ha l'Ehlers-Danlos, sí que hi ha investigació al respecte. Nosaltres, quan tenim una sospita per aneurismes i tal, és veritat que veure una pell translúcida amb uns vasos visibles i amb una pell molt fina ens dona com la indicació de que hi ha una malaltia del teixit connectiu que pot ser un Ehlers-Danlos. Cuando a mí ya me dijeron que tenía el síndrome vascular, se me juntó el que tenía el mismo tipo que mi padre y que mi hermano. El que mi hermano hacía unos meses que había fallecido. El que ya tenía un poquito más de información y una de las cosas que más me afectó, por ejemplo, fue el hecho de que me dijeron que no me recomendaban que no fuera madre por los peligros que conlleva para mí el hecho de quedarme embarazada y el riesgo de que el hijo también padecía esta enfermedad.
Entonces, en ese momento, el doctor Padros, que era el que llevaba a mi hermano y el que fue el que derivó al Vallebrón y todas las pruebas y demás, nos aconsejó que fuéramos a un psicólogo. Y gracias a él fuimos a un psicólogo a Barcelona durante un tiempo, no mucho tiempo, pero durante un tiempo. Y en la actualidad, quizás mucha ayuda, pero más que nada es información, o si necesito cualquier tipo de médico, ellos me derivan, es el Departamento de Enfermedades Minoritarias de Vallebrón, que ellos sí que están muy atentos y me derivan donde haga falta, cualquier problema que tenga, cualquier pregunta, ellos pueden ayudarme o resolverlo. Actualment a Espanya trobem dues federacions. Primer tenim la FEDER, que és la Federació Espanyola d'Enfermedades Rares, que treballen per donar una atenció multidisciplinària. I, per l'Ehlers-Danlos específicament, tenim la ANSE. La asociación se crea aproximadamente en el año 2013, pero no nace como Asociación Nacional del Síndrome de Ehlers-Danlos, sino que nace como Abaselos. Era una asociación que en un principio estaba dedicada o destinada a encontrar personas con síndrome de Ehlers-Danlos de tipo vascular. Si bien cuando pasa un tiempo, la presidenta que inicia esta asociación se da cuenta de que no encuentra muchas personas con síndrome de Ehlers-Danlos vascular, pero que sí que se van uniendo a ella otras personas que tienen síndrome de Ehlers-Danlos de otros tipos, principalmente hipermóvil. Y así, en el año 2016 se cambian los estatutos y pasa de ser una asociación a nivel regional, porque Abaselos nace en Murcia, a ser una asociación a nivel nacional y agrupa también a todos los síndromes de Ehlers-Danlos. ¿Cómo se financia la asociación y cuántos socios hay? Pues en la asociación hay actualmente 307 socios numerarios y casi 100 no numerarios. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Pues en realidad los numerarios son los que tienen derecho a voto y los no numerarios suelen ser familiares que sí que quieren ser socios de la asociación y se benefician de algunas cosas, pero no tienen derecho a votar. Nuestra asociación se financia principalmente a través de las cuotas anuales de los socios, también pues, con donaciones que nos hacen de manera particular, a través de actos benéficos que se organizan y que terminan también donando a esta asociación, y de una forma más pequeña a través de subvenciones. ¿De qué manera ayudáis a la gente con síndrome de Ehlers-Danlos? Pues mira, principalmente informando, orientando, ofreciendo servicios a través de los convenios que tenemos con diferentes entidades, realizando talleres, a través también de actividades formativas. Pero lo más importante, y al final es lo que ofrecen las asociaciones, es la posibilidad de tener apoyo mutuo y recorrer caminos juntos que de otra manera sería muy difícil de transitar si uno va solo. Entonces, bueno, hacemos un poco nuestra la frase de solo no puedes, con amigos sí, y de eso se trata esta asociación, de ayudarnos unos a otros para conseguir llegar a lugares donde es más difícil llegar de manera solitaria. Per últim, quines han sigut les teves complicacions per a aquesta malaltia i quina ha sigut la més greu? Bueno, complicaciones graves te voy a explicar, porque hay muchas cositas más leves. Entonces, lo primero de todo fue con 24 años que tuve una perforación intestinal espontánea y en ese momento se me operaron 3 veces por complicaciones en las operaciones, por el problema que tenemos de sutura, que ese es el riesgo principal, que cuando hay una operación no se puede coser bien los tejidos, ¿no? Entonces se producen infecciones y otras complicaciones, ¿no? Entonces esa fue la primera que estuve. Como he dicho, me operaron 3 veces en 15 días
y 2 veces en la UCI. Después tuve un infarto renal, que la verdad que no tuve mucho tratamiento, nada más que estuve hospitalizada en Vallebrón porque había que haber un seguimiento, cómo seguía, porque en realidad a mí no se me puede poner heparina, ni sintrón, ni nada para diluir ese trombo que estaba alterando la arteria renal. Más adelante tuve problemas en la arteria ilíaca de la pierna. Yo notaba que me dolía mucho la pierna, pero al andar, no era al andar, más que nada era cuando yo aligeraba o quería subir escaleras o pendientes, veía que me dolía. Y en una de las pruebas que me hacen, que me van haciendo pruebas regulares anualmente, pues vieron que había una arteria que se había estrechado, se le llama estenosis. El médico que entonces me llevaba, que era uno de aquí del hospital de Granollers, me derivó al hospital de Vallebrón. Y en el hospital de Vallebrón, cuando me atendieron, dio la casualidad que fue el doctor Matas, que es el cirujano que llevó a mi hermano en su última operación. Con la experiencia que él tenía, me dijo que no me iba a operar, que no operarían y que haríamos todo lo posible porque esa vena no se cerrara más y crear una circulación paralela. El médico de Granollers me dijo que si no se operaba es que la pierna se podía gangrenar porque no le llegaba la sangre suficiente. Entonces yo, en cuanto escuché la palabra operación y cortar la arteria, pensé que no, sabiendo la experiencia que teníamos de mi padre y de mi hermano, yo no quería más operaciones. Y la última fue una hemorragia cerebral. Tuve una disección en la arteria vertebral. Estuve en la UCI más de una semana, también observando y vigilando cómo evolucionaba. También no me operaron, intentaron por todos los medios pues no meterme en quirófano y que viéramos cómo evolucionaba la disección. Y por suerte, después de una semana de estar en la UCI, vieron que la disección parece que se había entaponado. Què és necessari descobrir per solucionar aquesta malaltia? Bona pregunta i no hi ha una sola resposta, però bueno, el primer de tot és necessari... Jo sempre dic que el primer és fer una investigació preclínica, és a dir, treballar amb models cel·lulars, models animals i veure quina és la fisiopatologia exacta de la malaltia. En alguns subtipus se sap que, per exemple, la malaltia del vascular, que la mutació aquesta és la que causa l'afectació del col·lagen, però hi ha altres tipus d'Ehlers-Danlos que encara no se sap. I possiblement, treballant amb aquests models preclínics, podem intentar buscar alguna solució. No és fàcil aquesta malaltia perquè quan hi ha, com altres, una afectació genètica, mutacional, moltes vegades el que implica és canviar el gen, el que és la teràpia gènica, i encara en aquest tipus de malalties no s'està desenvolupant. Podries descriure Ehlers-Danlos en una sola paraula? Vale, a nivell... en una sola paraula? Sí. Hiperlaxitud, jo diria. Sí? Sí, depèn del tipus, en una banda o una altra, però sí, hiperlaxitud. Para mí, el significado que tiene la enfermedad del síndrome de Ehlers-Danlos es la palabra dolor. Yo cuando escucho hablar de esa enfermedad, a mi cabeza se me viene la palabra dolor. Para mí, significa sufrimiento. ¿Cómo describiría en una sola palabra Ehlers-Danlos? Yo lo haría con la palabra fragilidad. ¿Podría describir el Ehlers-Danlos en una sola palabra? Pues no hay una sola palabra que pueda definir el síndrome de Ehlers-Danlos, pero sí que puedo utilizar una sola palabra para definir a las personas que lo padecen. Y si me permitéis, pues la voy a resaltar. Y esa palabra es resiliencia.
son personas que sufren muchísimo, pero al mismo tiempo son guerreros incansables que han aceptado profundamente su enfermedad y que luchan cada día por intentar tener una vida lo más normal posible a pesar de las dificultades. Así que mis guerreras y mis guerreros son realmente personas resilientes. But I just can't get no relief, Lord. Somebody, ooh, somebody, can anybody find me somebody to love? Yeah. I work hard every day of my life. I work till I ache my bones. At the end of the day, I take home my heart of me.